Ok. Bueno, pues otra vez bienvenidos todos los que se están uniendo y los que se van a unir. Bienvenido Isaí, no te había saludado, perdón. Bienvenido, gracias por haberte unido. Bienvenida, hermana Diana. Y no sé si quién esté más ahí por ahí con tu mami o quien sea, bienvenidos. Veo aquí también a Martín, el más chaparrito de todos. Bienvenido. Pues vamos a empezar con la clase de hoy. Corresponde a el día 8 del Señor. Y nada más para recordar, estamos estudiando el Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins, publicado en el siglo XVII, 1685. Olvidé ya la fecha, ¿ustedes creen? Voy a tener que buscarla bien y pasárselas. Hércules Collins escribe este catecismo que es, digamos, una adaptación del catecismo de Heidelberg, específicamente para los hermanos bautistas en Inglaterra. Catecismo, nada más recordándoles, catecismo quiere decir, quiere decir lo que se enseña hacia abajo. Es, digamos así, de manera burda, lo que quiere decir catecismo o lo que se dice hacia abajo. Realmente catecismo lo podemos pues traducir, si así lo queremos decir, como la enseñanza que damos hacia los nuevos cristianos o las personas que están iniciando en eh, el camino cristiano. Es una manera de discipular para enseñar las doctrinas básicas y profundas del cristianismo. Por básicos no hay que menospreciarlo, no hay que decir, pues son enseñanzas ahí para novatones. No, es una enseñanza muy profunda. El catecismo, digo, y estoy haciendo nada más un recordatorio, ¿no? El catecismo de, de, de Hércules Collins, como el catecismo de Heidelberg. Estos catecismos se enseñaban los domingos, eran parte del culto cristiano los domingos. Es por eso que ustedes ven que se llama el Día del Señor 1, 2, y era una enseñanza que se daba a lo largo del año. Entonces son 52 semanas. Está dividida, la enseñanza del catecismo está dividido en 52 clases, es decir, 52 domingos. 52 semanas es una enseñanza que se va a dar a lo largo del año. ¿Ok? Bien. Pues hoy corresponde hablar acerca del Día del Señor, preguntas 23 y 24. La semana pasada terminamos con la enseñanza, la pregunta que decía, ¿qué necesito creer como cristiano? Creo que la estoy parafraseando. Mejor en lugar de parafraseárselas, se las digo como tal. ¿Qué necesita creer un cristiano? Listo. Esa es la pregunta 22 del día 7, clase pasada. ¿Qué necesita creer un cristiano? Y lo que necesita creer un cristiano está resumido en el credo conocido como el credo de los apóstoles. Creo en Dios el Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su Hijo unigénito, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, el Padre Todopoderoso, de donde vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Eso es el credo de los apóstoles, el resumen de lo que un cristiano debe de creer.
Hoy vamos a empezar con las preguntas 23 y 24 y todavía estamos en la parte que corresponde a la liberación del hombre. Hemos estado hablando de la liberación del hombre desde las preguntas 12 a la 24. Bien, para arrancar, como acostumbro, vamos a leer esta oración que está tomada de la liturgia de Middelburg. Estas oraciones las estoy copiando de un libro que se llama Liturgia Reformada y que recoge todas las oraciones y formas de cultos de adoración de los siglos XVI y XVII. La verdad es que es un libro histórico muy bonito y he tomado estas oraciones para que, pues, de alguna manera vayamos eh, uniéndonos a las tradiciones protestantes y reformadas y la verdad es que creo que es un tesoro muy bonito, el cual podemos recoger como nuestra herencia de cristianos protestantes, reformados y evangélicos. Muy bien. Dice así la oración: Dios Todopoderoso y Padre Misericordiosísimo, nos sometemos humildemente y nos postramos ante tu majestad, pidiéndote desde el fondo de nuestros corazones que esta semilla de tu palabra, ahora sembrada entre nosotros, eche raíces tan profundas que ni el calor ardiente de la persecución la haga marchitar, ni los espinosos cuidados de esta vida la ahoguen, sino que, como semilla sembrada en buena tierra, produzca 30, 60 o 100 veces más, según lo haya ordenado tu sabiduría celestial. Amén. Bien, pues vamos a empezar con la pregunta 23 de este catecismo. ¿En cuántas partes se divide este credo? ¿Cuál credo? El que les acabo de leer. Y nada más porque quiero rellenar un poquito el espacio. Se los voy a volver a leer. Dice así el credo: creo en Dios Padre, el Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios el Padre Todopoderoso, de donde vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. ¿En cuántas partes se divide este credo? Respuesta: en 3 partes. La primera, del Padre Eterno y nuestra creación. La segunda, del Hijo y nuestra redención. Y la tercera, del Espíritu Santo y nuestra santificación. ¿Okay? En 3 partes entonces se divide el credo. Y yo creo que sería importante que esta clase nada más tiene dos preguntas, aunque la pregunta 24 está un poquito larga. Sí me gustaría hablarles un poquito acerca de este credo. Este credo se le conoce como el credo de los apóstoles. Es la fórmula más antigua que tenemos, o el símbolo más antiguo que tenemos, que recoge en una manera corta y resumida todo lo que creemos como, como cristianos, ¿sí? Los primeros, digamos que las primeras menciones que tenemos hacia el credo de los apóstoles, lo podemos encontrar gracias Stephen, escribió Stephen, mediados del siglo II. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en Ireneo de León, que escribe en su libro Contra las herejías. Él
él habla, o él menciona, que entre los cristianos más, o menos doctos, ¿no? Iba a decir más analfabetas, ¿no? Pero se va a oír feo. Eh, Entre los cristianos menos doctos, y que pertenecían a las tribus bárbaras, ¿sí? Que eran menos doctos, que no tenían escuela, que no sabían leer, que no sabían escribir. Si se les preguntara a estos cristianos, estamos hablando del año 160, 170 después de Cristo, si a estos cristianos, que los consideráramos de las tribus bárbaras, se les pudiera preguntar eh, cuáles serían los puntos importantes de la fe, o cómo ellos podrían expresar la fe o resumir la fe, eh, Irineo de León comentaba que esta fórmula, este símbolo, el credo de los apóstoles, sería lo más cercano o sería lo más común que que pudiera ser expresado por estos cristianos de tribus bárbaras. Ellos expresarían de una manera muy clara que creen en un solo Dios, el Padre, que es el creador de todo, los cielos y la tierra, y que creen en Jesucristo, Hijo de Dios, y que creen en el Espíritu Santo, y que creen que Jesús fue encarnado de María, que fue, eh, que fue concebido por el Espíritu Santo, que padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, murió, fue enterrado, resucitó al tercer día. O sea, el credo de los apóstoles es considerado la manera más sencilla de expresar la fe. Ireneo fue el de los primeros que, digamos, expresaron de manera escrita este credo, ¿sí? Algunas partes importantes de este credo es que se usa la palabra como dicen las escrituras. Y esto de como dicen las escrituras lo podemos encontrar de alguna manera en Primera de Corintios, o Segunda de Corintios, perdón, donde Pablo expresa el evangelio de una manera también corta, que Jesús murió, fue enterrado, resucitó, como lo dicen las escrituras, dice Pablo. Eh, o sea, esto es eh, la manera más fácil de explicar qué es lo que creemos como cristianos. ¿Ok? Bien. Explicado esto, no sé si alguien tenga alguna pregunta o duda al respecto de lo que acabo de decir, o agregar más, ¿no? Perfecto. Pues seguimos entonces. Pregunta 24. Dice, si hay solo una sustancia divina, ¿por qué mencionas a tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Vean, como les decía, los catecismos no solamente son enseñanza, cuando decimos enseñanza básica o enseñanza fundamental cristiana, no nos referimos a algo eh, sencillo o algo que no sé, que no tiene profundidad. Los catecismos no solamente nos enseñan cosas sencillas, sino cosas profundas. Y en este caso, ya estamos hablando acerca de términos teológicos muy importantes. Una sustancia divina y tres personas, ¿no? Esto que vemos aquí, la sustancia divina, homoousias, fue una discusión que se tuvo en el Concilio de Nicea, año 300, ¿quién tiene la fecha? Por ahí, bueno, el siglo IV, en el Concilio de Nicea, donde se discutía o se discutió eh, a la segunda persona de la Trinidad, al Hijo, a Jesús.
siendo 325, gracias, Steven, siendo Jesús verdadero hombre, como lo vimos en las preguntas anteriores, verdadero hombre y verdadero Dios, pero una sola sustancia, no tres sustancias, sino una sola sustancia. Es decir, un solo Dios, tres personas. Y tenemos que tener ahí cuidado a veces en cómo explicamos la Trinidad, porque si alguien empieza a explicar la Trinidad de manera personal, si yo le preguntara a cada uno de ustedes que me explique en sus propias palabras qué entiende por la Trinidad, todos vamos a fallar y todos vamos a expresar una herejía antigua, ¿sí? De las que ya se discutieron y se pelearon en la antigüedad. ¿Por qué? Porque es difícil explicar la Trinidad, ¿sí? Nosotros tenemos entonces que simplemente expresar lo que los cristianos ya expresaron a lo largo de la historia, que creemos en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nada más. Entonces es un solo Dios y por eso es considerado una sola sustancia divina. Pero dice aquí la pregunta, ¿por qué mencionas a tres, el Padre, el Hijo y Espíritu Santo, si es un solo Dios? Pues bien, empezamos con la letra D. Vean ustedes aquí, nos puso la letra D en la pregunta y dice así, si hay una sola sustancia divina, bien, que dice la escritura, y dice así, la letra D, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Aquí ya la escritura nos está diciendo que hay un solo Dios. Efesios 4:6, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Isaías 44:6 dice, así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 45:5, yo soy el Señor y no hay ningún otro, fuera de mí no hay Dios. Yo te fortaleceré, aunque no me has conocido. Y por último, 1 Corintios 8:4, por tanto, en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Bien, hasta ahí, entonces, hay un solo Dios. Eso nos enseñan las Escrituras. Ahora, la respuesta dice, porque así se ha revelado Dios en su palabra. De manera que estas tres personas distintas son ese único Dios verdadero y eterno. Entonces, Dios solo es uno, pero Él se ha presentado, se ha revelado. Ya voy a decir una palabra que Steven tal vez se iba a enojar, iba a decir se ha manifestado, pero no. Como les digo, si empezamos a usar nuestros propios usos, nuestros propios dialectos, vamos a terminar diciendo ahí algo extraño, ¿no? Entonces, hay un solo Dios, pero ese Dios se ha revelado en su palabra, de manera que estas tres personas distintas son ese único Dios verdadero y eterno. Y vamos a empezar entonces a ver cómo es que encontramos esa revelación a través de las Escrituras. Vamos a empezar con Isaías 61:1. Ahora sí, los voy a poner a leer a ustedes, porque yo ya leí todo. Entonces, empezamos de segunda lista que tengo aquí de asistentes. Charlie, ¿te avientas Isaías 61:1, por favor? Sí. Isaías 61:1. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Gracias. Hermana Carmen, ¿puedes leer Lucas 4:18, perdón? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Buenas noches. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos
la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:18. Amén. Bien, vean ustedes aquí cómo estas dos escrituras, pues obviamente Jesús está citando en una sinagoga, le dio en el libro de Isaías a leer, y Jesús procede a leer Isaías 61:1. Y Jesús termina con la frase, esta escritura o esta profecía se ha cumplido hoy delante de sus ojos, diciendo Jesús que Él es el Cristo. Entonces, esta enseñanza nos habla acerca de Jesús como el Señor que vino ungido para predicar el Evangelio. Muy bien. Seguimos entonces. Hermano David, apenas entras, así que te voy a saltar. Hermana Diana, ¿puedes leer Salmo 110:1? Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110:1. Amén. Vean ustedes aquí cómo usa la misma palabra. El Señor dijo a mi Señor. ¿Ok? Y aquí empiezan ahí las dudas, ¿no? ¿Cuántos señores hay en el cielo? Bueno, ya vimos en estas escrituras que leímos aquí atrás que solo hay un Señor. ¿Ok? El Señor uno es. Y aquí dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Obviamente hablando de el Padre diciéndole al Hijo, dos personas, una sola sustancia, un solo Dios. Pero aquí estamos viendo ya representados a dos personas. Y en la anterior escritura vemos a la tercera persona que es el Espíritu del Señor. ¿Ok? Siguiente escritura, Mateo 3:16. Hermano Efer, ¿puedes leerlo? Amén, pastor. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y los cielos se abrieron en ese momento, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Mateo 3:16-17. Bien, gracias. Esta escritura tiene que ver con el bautismo de Jesús. Y en esta escritura vemos a las tres personas de la Trinidad. Jesús, el Hijo, el Espíritu Santo y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, es decir, el Padre. Entonces aquí tenemos a las tres personas de la Trinidad presentes en en un solo evento. ¿Sí? Que nadie los engañe, que nadie les invente por ahí que, no sé, Steven debatió recientemente con algunos universitarios, que es una sola persona porque es un solo Dios y que no sé cómo explicar esta escritura desde el punto de vista unicitario. La verdad que no lo sé. Bien. Mateo 28:19. Hermana Lupita, ¿puedes leerlo? Esta que estoy aquí subrayando. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy Mateo bien. 28:19. Gracias, mi hermana. Gracias. Otra vez en esta escritura volvemos a las menciones de las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora sí, Juan 14:26, hermano Isaí.
Si no puedes, entonces, Martín, ¿puedes leer Juan 14:26? Voy, sí. Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Amén. Gracias. Muy bien, pues entonces aquí otra vez tenemos a el Espíritu Santo, quien es enviado por el Padre, pero enviado en el nombre de Jesús. ¿Ok? Entonces otra vez, aquí tenemos a los tres. Espíritu Santo, Padre y el Hijo. ¿Ok? Bien, Juan 15:26, hermano Steven. Juan 15:26 dice así: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Juan 15:26. Amén. Y con esta escritura, el hermano Steven me ha querido convencer, bueno, estoy convencido, acerca de una discusión que se dio acerca del símbolo, otro credo, que es más posterior al credo de los apóstoles, y que bueno, tal vez no es tan necesario mencionarlo, pero vean ustedes aquí cómo en una escritura, Juan 14:26, se dice que el Espíritu Santo es enviado por el Padre, pero en el nombre de Jesús, y en esta dice que es enviado, el Espíritu Santo es enviado por Jesús de parte del Padre. Muy interesantes estas enseñanzas, estas escrituras, porque nos dan ahí luz para seguir entendiendo cómo opera la Trinidad. Muy interesante. Bien, siguiente escritura, Tito 3:5-6. Hermano David, entraste tarde, pero ¿me podrías ayudar a leer Tito 3:5-6? Sí, hermano. Dice esta parte: Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Tito 3, del 5 al 6. Amén. Y una vez más, aquí vemos a Jesús, quien es el que nos lavó, pero nos lavó por medio del lavamiento, la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Aquí estamos viendo a dos personas, Jesús y el Espíritu Santo. Efesios 2:18, yo lo voy a leer, dice, porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada al Padre en un mismo Espíritu. Una vez más, la Escritura sigue revelándonos tres personas, al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo. Ahora sí, Carlos, puedes leer 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Vean ahora aquí, al Padre le llama Dios, pero hace la distinción de el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Ok. Gálatas 4:6, hermana Carmen. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de... Perdón. Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando a Padre. Gálatas 4:6. Amén. Ahora aquí tenemos algo muy interesante, ¿no? Vean ustedes cómo en otras escrituras leemos que el Espíritu es el Espíritu de Dios, ¿ok? El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. ¿En qué otra aquí? El Espíritu del Señor, ¿ok?
Entonces, es muy interesante, ¿no? Dice, el Espíritu del Señor, ¿sí? El Espíritu del Señor Dios. Y luego acá dice, el Espíritu de Dios. ¿Ok? Entonces podemos ir ahí entendiendo que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Bien. Pero vean ustedes aquí cómo, uy, me pasé una. En Gálatas 4:6 dice, el Espíritu de su Hijo. En Hechos también se menciona que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Muy interesantes estas escrituras. Y por último tenemos 1 de Juan 5:7. Hermana Diana, ¿puedes leerlo? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. 1 de Juan 5:7. Amén. Bien, vean, esta sí es una escritura controversial. Se le conoce como la coma juanina. Esta escritura la incluyen los escritores pues, de la era de la Reforma y también algunos otros en la época medieval. Incluyen esta como una evidencia acerca de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero esta coma juanina pues ha tenido ciertas controversias porque algunos eruditos, bastantes eruditos, declaran que esta escritura no se encuentra en los manuscritos originales, sino que se encuentra en manuscritos posteriores, pudiendo ser esta una adición de algún copista. ¿Quiénes son los copistas? Los copistas eran aquellos escribas que se encargaban de fungir como las fotocopiadoras de hoy, ¿no? En aquel entonces lo hacían de manera manual, es decir, le tomaban un manuscrito y a mano escribían bueno, transcribían el manuscrito en manuscritos, en documentos o mejor dicho, en materiales pues menos viejos, ¿no? Para poder preservar la escritura. Se cree que tal vez algunas de estas adiciones, porque no es la única adición a las escrituras, pudo haber sido un comentario de algún hermano, de algún pastor, o pudo haber sido un comentario al pie de la página, si lo podemos decir así, o al pie, y que después el copista lo tomó como parte de las escrituras y lo metió o lo introdujo a 1 Juan 5, entre el versículo 6 y el versículo 8, metió esto, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Si bien pudiera ser cierto que esto fue una adición a las Santas Escrituras, no tuerce el entendimiento que ya tenemos como testimonio de todas las escrituras anteriores que ya hemos leído. Si dan cuenta, desde la primera escritura que leímos, de Isaías 61:1, hasta Gálatas 4:6, la escritura es consistente en describir, en revelar que hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas distintas, pero estas tres personas distintas son una misma sustancia, es decir, son Dios. No son dioses, no hay tres dioses, no hay división entre ellos, sino solamente distinción entre ellos. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y si lo pudiera yo decir de una manera más ortodoxa, el Padre es plenamente Dios, el Hijo es plenamente Dios y el Espíritu Santo es plenamente Dios. Una nota ahí interesante. Toda la mayoría de las escrituras que hoy día tenemos, principalmente la Reina Valera, por ejemplo, que es la Biblia más reconocida en el mundo protestante de habla hispana, la Reina Valera y otras escrituras, la King James, por ejemplo,
¿Qué otras? Bueno, nada más mencionemos esas dos. Todas estas escrituras que surgen de la era protestante, surgen de la Reforma, los Nuevos Testamentos en específico, vienen de una de una versión del griego conocido como el Textus Receptus. Esa es los manuscritos en griego o el griego que se usó para traducir después de ahí, traducirlo hacia los lenguajes que hoy día tenemos, como el inglés, el español, el alemán y todas esas versiones de la Biblia. ¿Ok? El Textus Receptus es una obra creada por Erasmo de Rotterdam, quien fue un sacerdote católico contemporáneo de Martín Lutero, y quien le fue encargada la tarea de traducir, de recopilar, no es recopilar, ¿cómo puedo decir de una mejor manera? Transcribir todos los manuscritos posibles antiguos del griego y tener una obra en el griego del Nuevo Testamento, ¿sí? Se dice que Erasmo de Rotterdam no quería escribir o no quería poner la coma juanina, 1 Juan 5:7, y que él demandó una prueba de algún manuscrito donde sí se encontrara, un manuscrito antiguo, donde sí se encontrara esta escritura para entonces ponerla. No les puedo asegurar que le proveyeron de la evidencia, pero el hecho, o de qué evidencia le proveyeron, mejor dicho, lo único que sí puedo decir es que finalmente Erasmo de Rotterdam sí puso la coma juanina en su obra, el Textus Receptus, y de ahí sacamos nosotros nuestras traducciones, entre ellos la Reina Valera. Y la versión que yo estoy usando, que es la Nueva Biblia de las Américas, que también incluye la coma juanina. Bien, con esto terminamos la pregunta 24. Ahora les doy la oportunidad si alguien tiene preguntas, comentarios o ampliaciones. Yo sí, una ampliación. Adelante, mi hermano. Bueno, a lo que he estado escuchando veo que esta plática nos da el saber que pues no en todo lugar se da a conocer lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque recuerdo que cuando estábamos en el tiempo del catolicismo, nada más llegábamos y escuchábamos Jesús, Jesucristo, Jesucristo. Y hay mucha ignorancia a lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por segundo, veo que aquí hay una comunión siempre, ¿no? Y eso es lo que nos enseña esta parte, que siempre hay una comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre se da a conocer con sus características de amor, de misericordia y de poder. Y que Jesús siempre está respaldado por el Padre, y a nosotros la comunión nos la dan cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, es cuando llega el Espíritu Santo a nosotros, ¿no? Es lo que más he sentido ahorita en esta pregunta. Eso es todo. Uf, uf, gracias, mi hermano. Es cierto, hay una comunión íntima entre ellos, entre los tres. Y es cierto, qué bueno, mi hermano, que lo lograste identificar. Es cierto, entre ellos hay una comunión muy íntima. Si bien son Dios, son tres personas que podemos distinguir por sus características, como bien dices, mi hermano. Sin embargo, sí tienen una comunión muy íntima. El Padre envía a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario.
Y aquí lo importante es, o sea, esta comunión, ¿no? Del Padre con el Hijo. Lo envía a morir por nosotros a la cruz del Calvario. Pero no solo eso, sino que lo equipa con el Espíritu Santo para que mientras esté aquí en la carne con nosotros, el Espíritu Santo se manifieste a través de él. Pero no solo eso, sino que el Hijo y el Padre envían al Espíritu Santo a nosotros, a nuestros corazones, para que no estemos solos, para que tengamos un consolador. Y el Espíritu Santo nos guía a Cristo y Cristo nos introduce al Padre. Entonces, esta es una gran orquesta, una gran armonía entre las tres personas de la Trinidad. Así es. Gracias, mi hermano, por haber ampliado allí. ¿Alguien más que tenga comentarios o preguntas? Adelante, hermano Efer. Tenía una pregunta acerca de la parte de la procedencia, ¿no? Que ahorita no me recuerdo el término exacto, pero tengo entendido de que los ortodoxos no creen eso, ¿no? De que el Espíritu Santo procede del Padre al Hijo, Sí. o algo así. ¿Y cómo explican ellos, o los que no creen, o los que no piensan, como has explicado, cómo explican el versículo de Juan 15, 26? Sí. Pues esta es una controversia que tiene más, de inicio, creo yo, que tiene más que ver con autoridad, la autoridad eclesiástica, y tal vez de ahí, esa es mi opinión, no están obligados ustedes a aceptar esta opinión, es mi opinión que de ahí pues se toman para hacer pues su postura con respecto al credo. Estamos hablando del credo de Nicea 325 y luego la corroboración, el credo de niceno-constantinopolitano, que explica que el Espíritu Santo procede del Padre, ¿no? La controversia se le conoce como la cláusula filioque, que le añade la Iglesia Católica Romana le añade la parte y del Hijo, ¿no? Entonces, creo en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Esa parte y del Hijo es la cláusula filioque. Entonces, ¿qué dicen los católicos ortodoxos? Dicen, no, eso es un error. El Espíritu Santo procede solamente del Padre. ¿Sí? Ahora, nosotros como cristianos, ¿qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que aceptamos? Nosotros como cristianos reformados, como cristianos protestantes, que nos hemos separado de Roma. De alguna manera, Martín Lutero aceptaba que, pues, la cláusula del filioque, pero también no tenía ningún problema en quitársela, ¿no? ¿Por qué? Porque él sí tenía ahí ciertos, pues, deseos de tener unidad con las iglesias griegas. Bien, es evidente que podemos leer en Juan 14:26, que dice que el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. Entonces, ¿de quién procede el Espíritu Santo? Del Padre. ¿Por qué? Porque el Padre lo está enviando. Pero luego tenemos esta escritura que dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré. Entonces alguien podría decir, bueno, ya ven aquí, dice que procede de Jesús. Sin embargo, tenemos la siguiente frase, a quien yo enviaré del Padre, ¿no? Entonces aquí podríamos también deducir que no procede de Jesús, sino del Padre, ¿no? Porque aquí también lo dice, que procede del Padre. El Espíritu de verdad que procede del Padre. Pero donde yo creo que encontramos ahí más
más fuerza para decir el espíritu procede también del Hijo, es en escrituras como Gálatas 4:6, y me parece que es Hechos 20, tendría yo que buscarla ahorita, pero les puedo asegurar que en Hechos, en el libro de Hechos se explica o se dice, se hace mención que el espíritu de Cristo, o se hace la mención del espíritu de Cristo. Gálatas 4:6 dice, el espíritu de su Hijo. ¿Sí? Entonces, ¿de quién es el Espíritu Santo? ¿Es el Espíritu Santo procede del Padre? ¿O es el Espíritu de Jesús? Perdón, el Espíritu del Cristo, o el Espíritu de su Hijo. Entonces, con estas escrituras, bien que podemos aceptar la cláusula del filioque, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. ¿Ok? Adelante, Fer. Entonces, se podría decir que en particular, en cuanto a la filioque, es una ¿se podría decir que es una doctrina secundaria o no se podría decir eso? Porque entiendo que en cuanto corresponde a estos temas fundamentales, es importante que lo tengamos bien definido, ¿no? Para Claro, no caer en herejía, ¿no? ¿Se claro. podría decir eso en cuanto a la filioque o no? Mira, los ortodoxos sí lo consideran algo ahí herético, ¿no? Y entonces, al decir, y lo dicen en sus, no sé si has visto estos videos de anatemas que se avientan los ortodoxos griegos, que anatema que quiere decir maldición, ¿no? Entonces ellos sí hacen su declaración ahí de que aquellos que afirman la cláusula filioque sean anatema, ¿no? Entonces, para ellos sí es algo de primer orden. O sea, para ellos sí. Yo podría decir, en mi opinión, de nuevo, esta es mi opinión, que no es de primer orden. ¿Sí? No es fundamental que aseveremos que el Espíritu Santo procede solo del Padre, porque la evidencia en la Escritura nos puede llevar a entender que procede del Padre y del Hijo. Y decirlo así o decirlo de la otra manera no nos anatemiza. Esa es mi opinión al respecto. Alguien tal vez tenga otra opinión y estoy dispuesto a escucharla y a ser convencido. Pero hasta ahorita, en mi opinión, no considero que sea anatemizable el hecho de usar una fórmula o la otra. Bien. ¿Alguien más que tenga un comentario? Bueno, solamente me llamó la atención cuando estás haciendo la presentación del catecismo, y allí viene una frase, ¿no? La de combatir el error de la herejía, ¿no? La herejía, el cáncer y el veneno de la herejía y el error. Gracias. Y aunque este catecismo fue escrito hace muchos años, yo tengo la creencia de que hoy en día estamos enfrentando un cáncer y un veneno en la iglesia cristiana, como en aquellos tiempos. Y no estoy hablando de sectas que ya están plenamente reconocidas como testigos de Jehová, como mormones, sino que dentro del mismo cristianismo moderno, evangélico, protestante, pues tenemos, por ejemplo, el unicitarianismo, ¿no? Sí, Que, exactamente. y porque al final de cuentas todas las herejías, todas en todos los tiempos, siempre a lo que van a atacar es a la persona de Cristo, a su identidad, siempre. Y bueno, yo creo que hoy en día, por eso es necesario que retomemos el estudio de la doctrina
los catecismos, porque hoy en día también estamos enfrentando dentro de la iglesia, mucha oposición, y es triste ver cómo, pues sí, o sea, ver iglesias que se aferran a su error, ¿no? O aman el error, ¿no? Y cuando quiere uno enseñar la sana doctrina, la que nos dejaron los padres de la iglesia, los reformados, pues resulta que uno es el que enseña según tradiciones de hombre, ¿no? Pero bueno, esa es mi Yo opinión. podría decir, y lo digo lo digo con mucha, ¿cómo le puedo decir? Yo afirmo que los unicitarios, aun cuando se hagan llamar evangélicos, son una secta. Y no los acepto como parte ni del cristianismo ortodoxo, ni como parte pues, que tengan herencia entre nosotros como evangélicos, como protestantes o como reformados. No los acepto. El hecho es que ellos sí predican un evangelio contrario a lo que nosotros hemos recibido como lo que dirían algunos, la fe una vez dada a los santos. Nosotros creemos, y lo podemos ver en las escrituras que hemos presentado ya, que desde siempre se ha revelado a través de las escrituras que creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cualquier cosa que esté contraria a esa enseñanza, pues eso sí eh, es un distanciamiento de la verdadera fe y por lo tanto una secta, ¿sí? Eso es lo que yo creo y la verdad ahí sí no es mi opinión, es una postura ortodoxa. Incluso los mismos hermanos pentecostales, quienes fueron los de donde salieron los unicitarios, tuvieron su primera división con ellos, y los hermanos de las asambleas de Dios sí hicieron ahí su declaración y está plasmado ahí que creen en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, un solo Dios, tres personas. Entonces, hasta los hermanos pentecostales, los originales, ¿no? Que son de asambleas de Dios, y digo, no es que los demás hermanos pentecostales que son independientes no son originales, ¿no? Pero me refiero a que la iglesia inicial pentecostal, la que salió de ahí de la calle de Azusa y se conformó después como la iglesia pentecostal, asambleas de Dios, ellos cuando sufrieron esa división por ese tema. Es decir, los hermanos pentecostales expulsaron, quisiera yo decirlo así, a los unicitarios. ¿Ok? Fue una división y ellos no aceptan a los pentecostales unicitarios como miembros de asambleas de Dios, ¿no? Entonces sí es importante entender eso, que no son de nosotros, salieron de nosotros, salieron de una rama del evangelicalismo, el pentecostalismo, salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Y digo, bueno, qué bueno que hiciste ahí la observancia de que esta enseñanza es para prevenir el cáncer y el veneno de la herejía y el error. Bien. Si alguien tiene algo más que comentar, comunicar o preguntar, si no, damos por terminada la clase y como les decía yo hace rato, estas oraciones que les presento aquí son oraciones que he sacado de un libro que se llama Adoración Reformada. Son oraciones de la época de la Reforma y están muy, muy bonitas, entonces las estoy introduciendo en estas enseñanzas, pues nada más para que tengamos ahí un poco de tradición metido, ¿no? Entonces vamos a terminar con esta oración. Dios Todopoderoso, danos la paz para que desechemos las obras de las tinieblas y pon sobre nosotros la armadura de la luz,
ahora en el tiempo de esta vida mortal, en la que tu Hijo Jesucristo vino a visitarnos con gran humildad, para que en el último día, cuando venga de nuevo en su gloriosa majestad para juzgar tanto los vivos como los muertos, podamos resucitar a la vida inmortal, por medio de aquel que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, ahora y siempre. Amén. Y Señor, yo oro por todos mis hermanos que están presentes, esperando que esta palabra, estas escrituras que nosotros hemos leído hoy, Señor, nos permitan ir renovando nuestra mente continuamente, para que te conozcamos, para que te entendamos y para que te adoremos correctamente. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano David, vi tu pregunta. Amén. Gracias, hermana Lupita. Vi tu pregunta, hermano David. El libro se llama Reformation Worship, está en inglés, por eso lo traduje el nombre, Adoración Reformada. Estoy traduciendo algunas partes de ese libro. Con gusto te puedo ir compartiendo esas traducciones. Sí, hermano, por favor, le agradecería y muchas gracias. Gracias, mis hermanos, a todos, gracias a usted, hermano David. Dios los bendiga, un abrazo y nos vemos la próxima semana, hermano. Empieza a las 8 de la noche, hora México. Bienvenido, no te preocupes. Estoy grabándolas, estas enseñanzas. Puedo hacerte llegar desde el día 1 hasta esta. Te puedo hacer llegar las grabaciones para que participes de ellas. ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias a todos. Un abrazo y nos estamos despidiendo. Buenas noches a todos, muchas gracias. Bye.